Dios Todopoderoso les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Qué privilegio compartir la palabra con el pueblo santo de Dios, con nuestros amigos y conocidos. Vamos hoy a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca para un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndoles: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide pues a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Vamos hasta ahí por ahora. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, alma y cuerpo y espíritu. Que tu palabra nos hable de una manera como tú solo sabes hacerlo. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Bien, yo veo aquí a un Dios Padre, a un Dios Hijo de provisión. Que a veces decimos que la nevera está vacía, que la alacena está vacía, que, bueno, tantas cosas, que los bolsillos están vacíos, que la cuenta en el banco está vacía, en fin. Pero lo que acabamos de leer nos confirma que Él conoce nuestra necesidad, sabe de qué estamos necesitados y asimismo nos suple. De pronto no cuando yo quiera y como yo quiera, pero lo hace. Dice la Escritura que el Señor se apartó en una barca a un lugar desierto y apartado. Quería buscar como la quietud, como la privacidad, pero el pueblo no lo dejó solo, dice el versículo 13, que le siguió, la gente le siguió a pie. Anduvieron mucho tiempo. Esta gente de verdad tenía hambre y sed de la palabra de Dios, más que hambre corporal o del vientre, tenían hambre de oír al Señor. Y lo siguieron a pie. Y lo siguieron desde todas las ciudades, dice que lo seguían. Y saliendo Jesús vio esa gran multitud que lo había seguido. Y dice la Escritura, y tuvo compasión de ellos. Un momentito ahí. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque estaban caminando, estaban buscando de su presencia, estaban buscando su palabra y no tenían comidita. O sea que el Señor vio la necesidad. Yo creo que ninguno le dijo: Señor, tenemos hambre o tenemos sed, tenemos sueño, nada. Sino que Él vio la necesidad de ese pueblo que lo estaba siguiendo. Dice el versículo 14 que cuando Jesús vio la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tú eres parte de esa multitud que Dios tiene compasión. Si estás enfermo, el Señor te va a sanar ahora. Si estás enfermo, el Señor extiende su mano poderosa para sanarte, para limpiarte. Si tienes necesidad, ya sea física o espiritual, el Señor tiene todo el remedio a su disposición. Él dice que tiene compasión de los que padecemos de una o de otra manera. La iglesia está distanciada debido a los problemas que todos conocemos, pero el Señor nos mantiene unidos en espíritu. Y Él sabe de qué tenemos necesidad. A cada cual Él envía lo que tiene que enviarle. Ya sea físico o espiritual, Él lo está enviando. Porque Él tiene compasión, porque Él es la provisión para toda la humanidad. De esta religión, de aquella, de la de allá, Él no se pone a mirar eso. Él tiene compasión de la humanidad. Porque dice que el sol sale para los buenos y para los que no son tan buenos, o los que no somos tan buenos. Entonces dice la Sagrada Escritura que sanó de ellos a los que estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndole: Señor, ¿qué hacemos con esta multitud?
Dígales que se vayan para sus casas y por el camino miren a ver qué comen. Algo muy importante. El Señor les dice, no tienen necesidad de irse. Deles ustedes, deles de comer. Señor, ¿cómo le vamos a dar de comer a más de 5,000 personas sin contar niños y mujeres? ¿De dónde vamos a sacar plata? Y es lo que pensamos siempre nosotros, ¿no? Y nosotros nos asustamos con 2 o 3 personas que vengan a posar a la casa y ¿qué les damos? ¿Cómo serían los discípulos allá con más de 5,000 personas? Es lógico que se asustaron y el Señor, ¿pero de dónde vamos a sacar? Se les había olvidado con quién estaban. Se les había olvidado que estaban con el proveedor de todas las cosas. Y a nosotros también se nos olvida muy, muy seguido. Cuando tenemos necesidad y empezamos con los nervios y que qué hacemos y a dónde nos metemos y que la deuda de aquí, la de allá, se nos olvida que estamos con el proveedor. Es cierto que en el cielo no hay bancos, de allá no se trae el dinero, pero el Señor hace que el dinero que se mueve aquí llegue a sus manos. Que el mercado que le hace falta se lo traen. Yo tengo testimonio, a mí me han ayudado con muchos mercados y cosas, bendito sea Dios, en el momento que más lo he necesitado, porque Él es el proveedor y Él sabe de qué tenemos necesidad. Entonces el Señor les dijo en el versículo 16, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Aquí hay algo muy bonito. El Señor había podido hacer lo que hizo con el pueblo de Israel, que venían las aves del cielo y caían al piso y ellos las podían coger, sacrificarlas y comérselas. O el maná que caía del cielo. Él no utilizó a ningún hombre allí. Él hizo todo directamente con su poder. Podía haber hecho lo mismo aquí con los 5,000 o más personas que habían allí con hambre. Llegó la comida de allá y todo. Pero esto me demuestra que Dios cuenta contigo y cuenta conmigo para bendecir a la humanidad. Que somos o debemos ser vasos de bendición. Porque le dijo el Señor, no los manden que se vayan, ustedes deben de comer. Y nos está diciendo hoy, debes de comer. Y no solamente la comida física, sino también la espiritual. Ustedes deben de comer. No los envíen, no los manden a otro lado. ¿Para qué le mandan a otro lado si ustedes tienen lo que ellos necesitan? Entonces el Señor puede actuar solo. Podía bendecir a aquella multitud solo, sin necesidad, pero Él cuenta con nosotros. Le dijo a sus discípulos, colaboren, hagan algo. Bueno, la Escritura dice que aparecieron por un muchacho los panes y los peces y el Señor los multiplicó. Los discípulos no lo multiplicaron, pero los discípulos hicieron la gestión de conseguir las cosas por medio de aquel muchacho y el Señor actuó. Entonces, mire, el Señor ha podido actuar o puede actuar en muchas ocasiones solo, pero Él cuenta con nosotros. En el caso de la pesca milagrosa, que lo encontramos ahí en el Evangelio de San Lucas, vamos a mirar, Evangelio de San Lucas, el capítulo 5 y el versículo, del versículo 7, 1 al 7, 5, 1 al 7, habla de la pesca milagrosa. Dice la Escritura entonces que cuando el Señor llegó al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Notemos que no estaban buscando tanto comida, sino oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían pasado una noche difícil. Pasaron la noche pescando y no pescaron nada. Cuando el Señor llegó, se subió a la barca y formó un púlpito en una de las barcas, formó un púlpito y de allí empezó a predicarle a la gente que estaba allí. Podríamos pensar, bueno, ¿y el Señor no tuvo en cuenta que esos pobres estuvieron toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada? El Señor tiene su tiempo, Él los dejó ahí, les predicó la palabra y después de que ya les había predicado la palabra, todos les dicen, bueno, dice el versículo 4, a ver si es el 4, sí, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro dice, Señor, pero toda la noche estuvimos tratando de pescar y no cogimos nada.
Entonces el 5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Nos hemos pasado toda la vida pescando, tratando de pescar y no hemos pescado nada. Hemos pasado la vida brincando de allá para acá, de aquí para allá, y no hemos logrado nada. Pero como dijo Pedro, en tu nombre lo voy a volver a intentar. Digo, pues parafraseado lo que dice la Escritura, ¿no? Cuando dice que, bueno, en tu nombre echaré la red. Empecemos en el nombre del Señor. Volvamos a intentarlo. No nos quedemos atrás. Volvamos a intentarlo porque el Señor, es lo que el Señor quiere. ¿Y qué dice la Escritura? Que el versículo 7, el 6 y el 7, y habiéndolo hecho, habiendo echado la red, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Y fue cuando tuvieron que pedir ayuda. Vengan, ayúdenos, porque hay muchos pescados y se nos pueden volver al mar. Ayúdenos. Y vinieron y se hizo la pesca milagrosa. El Señor quiere, en medio de esta situación, bendecirnos. Él quiere hacerlo. Él quiere darnos esa pesca milagrosa, tanto espiritual como material. Pero cuenta con nosotros para lograrlo. No es que todo va a venir allá del cielo. No. Hay que actuar, hay que hacer algo. Mis amados hermanos, por ejemplo, cuando lo que nos narra San Juan capítulo 2, vamos a buscarlo, sobre las bodas de Canaán. San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 10, tenemos la historia, bueno, para resumir un poquito. Dice que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos, estaba toda la familia. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Bueno, el Señor le dijo, ¿y qué puedo hacer? Mi hora no ha llegado. Sin embargo, cuando vio esa multitud que no tenían vino y todo, pues él se compadeció y mandó llenar las tinajas de agua. Notemos esto. Mandó llenar las tinajas de agua, dice el versículo, ¿cuál es el 7? Versículo 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Y para qué las mandaba llenar de agua si él podía hacer aparecer el vino ahí? Pero ¿por qué les dijo que llenaran las tinajas de agua? Porque él quiere su participación y mi participación. Él quiere que colaboremos en el mensaje de la palabra, en el alimento espiritual y físico de todas las personas. Él quiere contar contigo y quiere contar conmigo, pero la pregunta es, ¿estoy dispuesto? ¿Lo quiero hacer? ¿Estoy en la disposición de hacerlo? Entonces, cuando ellos hubiesen llenado las tinajas de agua, dice que el Señor convirtió esa agua en el mejor vino que había en aquella región. El milagro que hizo el Señor Jesús, pero no lo hizo solo, es lo que quiero recalcar, Él no lo hace solo, Él no trabaja solo. Desde antes, cuando el Señor fundó la tierra, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No estaba solo, no quería trabajar solo. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y por su palabra creó todas las cosas. ¿Y quién es la palabra? Jesucristo. Él es la palabra. Amén. Él es la palabra de Dios que actúa a favor nuestro. Y Dios bendice a quienes somos de bendición. De tal manera que si yo quiero bendición, tengo que esforzarme por ser una persona que esté bendiciendo a otros. Una persona que esté en las manos de Dios y que a la hora o al momento que el Señor me llame, me tengo que desplazar a este o al otro lugar, tengo que hacerlo para llevar la bendición de Dios. Es tan hermoso el Señor que nos ha dado tantos privilegios y con esos privilegios nos ha dado unas responsabilidades tremendas. La Biblia dice que los ángeles añoran predicar la palabra de Dios. Pero ese privilegio nos lo dejó a nosotros y no a los ángeles que son más santos que nosotros. Note eso. ¿Por qué? Porque Él sigue contando contigo y sigue contando conmigo. La pregunta es, ¿tú estás a la disposición de Dios? ¿Estoy yo a la disposición de Dios? Y cuando digo que Dios bendice a los que bendicen,
Es porque lo dice la Escritura. Le dijo a Abraham, te bendeciré. Y la bendición no se va a quedar ahí. Le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Toma esa palabra para ti. Te bendeciré, pero tú tienes que ser de bendición. Con la bendición que Dios te da, poca, mucha o nada, aunque Él nunca nos deja sin nada, con eso tenemos que bendecir. Porque Él dijo, te bendeciré y serás de bendición. Le dijo a Abraham, pero también nos lo está diciendo a nosotros. Y dice en Lucas capítulo 6, ahí cerquita donde estamos, Lucas capítulo 6, dice que el Señor no nos va a recompensar con cualquier cosa. Dice, no, nos va a dar cosas mucho más grandes. Mira lo que dice. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. ¿Qué hay que hacer para que me den? Dar. Primero tengo que dar. Dice, dad y se os dará. ¿Y qué le van a dar a uno? Dice, medida buena, apretada y remecida, es decir, pesada. Dice textualmente, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma vara que medís, os volverán a medir. Muchos de nosotros esperamos que dame, pero no damos. Como dijera algún adagio por ahí, dice que una tumba, no se cansa de pedir cadáveres, siempre los está recibiendo y queda, no da nada, solo recibe y recibe. Nosotros tenemos que dar porque el que da, recibe. Y no recibe cualquier cosa, dice, medida buena, rebosante, remecida, darán en vuestro regazo. ¿Por qué? Porque lo que tú das se volverá. No es que vamos a trabajar con el interés de que si doy me van a dar, no. Vamos a trabajar desinteresadamente sabiendo que tenemos un Dios de provisión y que con la medida que yo mida, con esa misma vara me van a medir a mí. Es lo que dice la Escritura. Se dice que el mar muerto recibe agua de todos los ríos. De todos los ríos. Pero el mar muerto, ¿qué hace con esa agua? Esa agua se queda ahí. Se estancó y no le dio a nadie más. Pero los demás ríos reciben esa agua y la reparten a otros ríos. ¿Pertenecemos al mar muerto o pertenecemos a los ríos que reciben y dan? El mar muerto recibe y no da. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Gracias por lo que nos has hablado y nos hablarás. En el nombre del Señor Jesús te doy gracias, te alabo y te bendigo, poderoso Señor. Amén. El Cristo de la gloria les continúe bendiciendo. Amén.